Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte si no es más correcto hablar de genocidio del indio que de derrota del indio. Las dos cosas son correctas, ¿no? Genocidio es una palabra completamente aplicable, es la que corresponde. Yo hablaba de derrota no en el sentido de definición de proceso, sino de un hecho histórico concreto, ¿no? Evidentemente se trató de un genocidio que arranca antes de la campaña y que continúa después de la campaña. Digamos que el proceso termina en 1918, el último malón que se da en el Chaco, justamente, en lo que se llamó la campaña al desierto verde, que es un neologismo bastante absurdo, desierto verde, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que donde hay indios no hay seres humanos. Entonces el indio habita en el desierto, ¿no? O sea, habita en lugares donde no hay vida, no es un ser humano. Esa campaña del litoral fue tan cruel como la del sur, con una diferencia, es decir, no se buscó el exterminio, sino el sometimiento de esas poblaciones para ocuparlas inmediatamente en la producción maderera, azucarera, los famosos mensú, ¿no? Todos esos semi-esclavos de la zona de Corrientes, de Misiones, a partir de la campaña de Rudecindo Roca, que era el hermano de Julio Argentino, y de Fontering, Fontana, y todos esos muchachos que son calles de nuestras ciudades en general. Muchas gracias. Hola. Te quería pedir si puedes desarrollar un poco el tema de producciones mixtas cuando Argentina adopta la agricultura. Y a mí me interesaría saber qué pasa entre el criollo y el inmigrante. Si se dividen las tareas, ¿Sabes que no escucho bien? Contarnos algo de eso. Hablando un poco más para acá, hablando o algo. Ese es Lili Valario que está desarrollando su tesis. Perdón, La tesis de la ¿Me repetís? ¿No escuchaste nada? Sí, algo escuché de producción mixta, dijiste. Sí, a mí me interesa la relación entre el criollo y el inmigrante Sí. en esas producciones. Empezamos por ahí, si querés. Bueno, Es una relación conflictiva porque, digamos, no en todos lados, pero en principio había algunas injusticias, ¿no? En torno a ciertos derechos concedidos al inmigrante que no se le otorgaban al criollo, como por ejemplo la exención del servicio militar, ciertas exenciones impositivas que en algunas partes provocaron conflictos. En otros lados hubo una muy buena convivencia, pero hubo ciertos lugares, por ejemplo en alguna zona de las colonias, donde esto llevó a ciertos conflictos. Esta diferenciación, este privilegio legal para el inmigrante con relación al habitante local, digamos, ¿no? Incluso llegó a haber episodios muy tremendos como los de Tandil, ¿no? La rebelión de Tatadios y todo eso, que es un extremo ya, digamos, de reacción frente al extranjero, ¿no? Extremo de xenofobia total. La mayoría, en muchos otros casos, hubo una convivencia muy interesante, de aprendizaje mutuo, de acompañamiento mutuo, ¿no? En otros casos, de cruel explotación. Es muy variado. Yo por eso siempre uno está en contra de las generalizaciones en la historia, ¿no? No se puede decir que hubo una relación armónica en general o una relación conflictiva en general. Habría que ver los casos, ¿no? Siempre es importante la prudencia en este sentido porque no es un trato que podamos decir que en todos lados pasó lo mismo, ¿no es cierto? Esa era una parte. ¿La otra parte? hola. Quería saber también si había, por ejemplo, división en cuanto a, o sea, si el criollo adoptó la práctica de la agricultura también, o si siguió con la ganadería, si algo de eso, y también las causas por las que la clase dominante incorpora la agricultura además de la ganadería.
Si ¿Sabes podemos- que no sé si está muy cerca el micrófono? Pero escucho. Si le bajás un poquito el micrófono, vos lo bajás así un poquito, te escuchamos. ¿Más lejos? Sí, un poquito más, no tan lejos. Ahí. Perdón, pero No, está bien. Si hacemos de a una y vamos contestando. Si había división de tareas entre criollos e inmigrantes o si todos hacían todo, si los criollos, por ejemplo, trabajaban como empleados en las colonias, si podés darme más detalles de eso. En general, la palabra criollo es una palabra muy amplia, ¿no? Quizás nos estamos refiriendo a los llamados sectores populares rurales, o sea, la gente que no tenía propiedad o que era la mano de obra disponible. Esa gente estaba muy desprotegida legalmente hablando y por supuesto en general sufría la explotación, no había derechos laborales. Pensemos que los primeros derechos laborales empiezan a comienzos del siglo XX, ¿no? Y muy lentamente. Así que un peón rural estaba totalmente desprotegido judicialmente, legalmente hablando, ¿no? Desde ya, por supuesto que se cometían abusos. Sí. Una. Y queda la última. Y la otra, ¿se escuchan? Sí. Es sobre por qué la clase dominante de Buenos Aires decide aceptar la incorporación de la agricultura. O sea, ¿cuál es su beneficio? ¿Qué es lo que lo lleva a Buena eso? pregunta. Decide aceptarla, primero la corre de la frontera, porque la frontera ganadera se extiende, particularmente, como dije, en el ciclo de la lana, donde la verdad que la corre para acá, ¿no? Para Santa Fe, para Córdoba, para Entre Ríos. Y la acepta porque cuando empieza a ser un elemento de conveniencia, cuando se da cuenta que es altamente rentable, sobre todo, como dije, a partir de la ley de granos inglesa, donde se incrementa en un 100% la demanda. Entonces ahí, evidentemente, el grano comienza a ser un elemento de interés a la clase dominante portuaria de Buenos Aires. Héctor García, 25 de mayo. Tengo una pregunta. ¿Considerás que hay alguna relación entre la ley de desalojo de Onganía y la aparición del tractor? ¿Cómo? Si considerás que hay alguna relación entre la ley de desalojo de Onganía y la aparición del tractor. No, el tractor es un fenómeno muy previo. El tractor es un fenómeno de la década del 20 que lo que provoca, por ejemplo, es una desaparición importante de Granado Caballar. Granado Caballar estaba destinado fundamentalmente a los arados. Había una fuerza motriz importante de la siembra era el caballo. Y hay una modificación, una liberación de campos a partir de la incorporación de la máquina al campo, que se va incrementando en el correr del siglo, pero ya en la década del 20 tenemos un 20-30 tenemos un incremento de la maquinaria agrícola y eso provoca la liberación de muchos campos que están destinados al pastoreo caballar, por ejemplo, que se incorporan fundamentalmente o a la ganadería ovina, bovina o a la agricultura. Lo de Onganía me parece que va por otro lado, ¿no? Los desalojos y la política por ejemplo, de los ingenios de Tucumán, que es tremendo, que se han cerrado cantidades de ingenios, tiene que ver con una política de concentración económica, ¿no? De dejar pocos ingenios en general en manos extranjeras. Uno de los procesos importantes que se produce durante el onganiato es el traspaso de empresas nacionales a capital norteamericano, muchísimo. Más de 300 empresas argentinas de primera línea pasan a depender de capital norteamericano. Estamos hablando entre el 66 y el 70 aproximadamente, ¿no? Una pregunta, justo comentaste que Córdoba y el litoral habían tenido una situación un poco particular debido a la presencia de los jesuitas en una cierta época. Sí. Una cosa que a mí sin duda ayudaban al desarrollo agropecuario, al desarrollo territorial de esos lugares. Yo quiero saber si vos me podés contar un poco el contexto en el cual los jesuitas son expulsados, por qué, cómo y cuándo, y
¿qué hubiera pasado si alguien lo puso como teoría? ¿Qué hubiera pasado si los jesuitas hubieran podido seguir desarrollando esa política de desarrollo? Bueno, la verdad que los jesuitas fueron una congregación, bueno, ahora acaban de dar papa, así que siguen siendo muy importantes, ¿no? Una congregación muy importante en la historia de América. En nuestro país, muy influyente, que siempre hay que verlo en el contexto esto, ¿no? Si las críticas hacia la aculturación que sufrían los guaraníes o los pueblos que estaban bajo la dominación jesuítica, hay que verla en el contexto de que si eso no pasaba, esos habitantes originarios o morían o iban a parar a la esclavatura en Portugal u otras posibilidades, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero los jesuitas son expulsados en 1767 en un contexto mundial muy importante, que son las reformas de Carlos III, ¿no? El pensamiento de un rey que viene después de la decadencia española de los Austrias, los Borbones, particularmente Carlos III se da cuenta que hay una crisis económica muy fuerte en España y quiere reorganizar sus dominios americanos, incrementar fuertemente la recaudación con una crisis tremenda del Tesoro español, organizar más fuertemente la gobernación de América, el propio reinato, y se encuentra con que tiene un tremendo problema, que es lo que Lugones llamó el imperio jesuítico, es decir, un imperio dentro de un imperio, con un nivel de producción económica altísimo y un nivel de eficiencia extraordinario, y manejando rubros muy importantes de exportación: harina, yerba mate, tabaco, etc. Mucho también de lo que tenía que ver con producción bovina. Por lo tanto, ese es el motivo central por el cual, aliada con Portugal, que también tenía una importante cantidad de misiones en la zona del actual Brasil, decide la expulsión de los jesuitas, lo cual provoca un desbande, ¿no? Desbande total. La mayoría de esos habitantes originarios van a ser sometidos a la esclavitud, se van a dispersar, se va a perder una cultura muy importante, la cultura jesuítica, las escuelas, las bibliotecas, la imprenta, bueno, todo eso que fue bastante dramático, ¿no? Y la mayoría de los jesuitas, de los líderes jesuitas, se van a quedar clandestinamente en nuestro territorio, y en Paraguay y en Bolivia, era nuestro territorio en aquel momento, el Alto Perú, conspirando, y van a ser importantes dirigentes revolucionarios después, escritores revolucionarios, dirigentes revolucionarios, a la hora de la conformación de los ejércitos patriotas allá por 1810, 1809 en el caso de Bolivia. Así que es una historia muy interesante, ¿no? La de los jesuitas, sin duda.